Hello and good afternoon, dear teacher and classmates. My name is Daniel Corin Mendez Moreno and I am studying music here in the UNAD. I am 17 years old and I am so proud of studying here. Bueno, ahora explicaremos el ejercicio número uno llamado proposiciones y tablas de verdad. Este es un ejercicio bastante bueno para iniciar, ya que nos permite afianzar bastante bien los términos y la forma en la que se componen el lenguaje simbólico en lógica matemática. Bien, primero contamos en este caso con tres proposiciones, que una proposición básicamente es en lo que en las matemáticas se conocería como variantes o incógnitas. En este caso, en este ejercicio, las variantes o incógnitas son R, S y T, cada variante teniendo pues un significado. En este caso, R, un sistema de transporte público es eficiente. S, una infraestructura segura para peatones. Y T, la movilidad segura busca prevenir los siniestros viales. Como vemos aquí abajo, tenemos el ejercicio completo y el lenguaje simbólico completo, que sería R o S, sí y solo sí, T. Aquí los ejercicios se componen, pues, a diferencia de las matemáticas, no con números ni operaciones, sino con conectores y las proposiciones. En este caso, bueno, en lógica matemática hay muchos conectores. Por ejemplo, sí, sí y solo sí, depende, pero, sí, no, etcétera. En este caso, en este ejercicio solo estamos usando el conector o, sí y solo sí. Bueno, ahora para pasar este lenguaje simbólico al lenguaje natural, lo único que debemos hacer es reemplazar las variantes con su significado y intentar ajustar el lenguaje natural usando un poquito de pues lógica y sentido común. En este caso, siguiendo los conectores y los significados de las proposiciones, obtendríamos un lenguaje natural así. Un sistema de transporte público es eficiente o una infraestructura segura para peatones. Sí y solo si la movilidad segura busca prevenir los siniestros viales. Bien, en esta parte ya tendríamos hecho el lenguaje natural. Ahora debemos descubrir qué tan cierto o qué tan verdadera son estas afirmaciones o este argumento. Para ello es donde usamos las tablas de verdad, en este caso manual. Las tablas de verdad son bastante fáciles de construir, ya que solo debemos desglosar y dividir en las partes más sencillas posibles la oración en lenguaje simbólico. En este caso, pues poniendo como elementos principales o en la parte superior de la tabla las partes en las que hemos dividido la oración. En este caso, o bueno, en cualquier oración del lenguaje simbólico, debemos siempre que las primeras oraciones principales sean las proposiciones simples, las proposiciones en su estado más natural, en este caso R, S y T. Por eso tenemos en la parte superior a R, S y T. Ahora a partir de aquí sí es cuando debemos empezar a separar y agrupar la oración en las partes más sencillas posibles. Pero pues surge una pregunta, ¿cómo se sabe cómo se agrupan y cómo se dividen las partes de la oración? Pues es muy sencillo, simplemente debemos seguir los conectores y intentar seguir un poquito la lógica. En este caso, por ejemplo, los paréntesis deben ir con los paréntesis. Los conectores que sean muy importantes pues deben ir con con las premisas en las que están, con los que están conectados. En este caso, pues en la oración tenemos dos paréntesis y un conector fuera de paréntesis. En este caso, pues solo habrían dos partes de la oración y una de esas partes es la oración completa. Por ende, entonces, una de las partes divididas sería paréntesis R o S paréntesis. Ya que pues los paréntesis pueden ir por sí solos, ya que ya estarían formando una oración bastante estructurada y coherente. Ya la siguiente parte de la oración es simplemente la oración completa, ya que pues como vemos tenemos un conector bidireccional, es decir, que una de las partes, en este caso una de las premisas depende sí o sí de las otras premisas o de la otra parte de la que esté conectada para que funcione. En este caso no podríamos, por ejemplo, poner bidireccional T y ya solito, no. Porque la T dependería sí o sí de los otros paréntesis para funcionar. Y viceversa, los paréntesis necesitarían sí o sí de la T para funcionar. Por esto es que
no podemos dejar la dirección por sí sola y debemos poner toda la estructura, toda la oración completa. Bien, ya tenemos la tabla en la parte superior completada, las partes divididas. Ahora debemos de buscar y encontrar el valor de verdad de las oraciones, o en este caso todos los posibles valores de verdad. Para hacer esto es bastante sencillo. Debemos imaginar que cada promesa, bueno, cada parte principal de la tabla que tenemos es, por así decirlo, una caja. En estas cajas podemos poner un solo tipo de carta, por así decirlo. Tenemos cartas que dicen falso y tenemos cartas que dicen verdadero. El objetivo es intentar hallar la mayor cantidad posible de combinaciones de cartas que digan verdadero y de cartas que digan falso mezcladas entre sí. Esto ya en términos más técnicos es básicamente descubrir todas las posibles combinaciones de argumentos verdaderos y falsos. Para esto lo que debemos hacer es modificar las promesas, las promesas naturales, es decir, R, S y T, en los valores que queramos para descubrir los valores verdades. Siempre debemos tener en cuenta que las partes de las oraciones separadas y juntas, como por ejemplo paréntesis R o S, o la oración ya por sí completa, siempre se verán afectadas sí o sí por las promesas anteriores. Es decir, que lo único que podemos modificar como verdadero o falso son las promesas, para así descubrir los valores del resto de la oración. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo tenemos como si estuviéramos diciendo que todas las promesas son verdaderas. En este caso, si siguiéramos usando el lenguaje natural, como vemos la primera, R o S, si ambas fueran positivas, quedaría algo así como un sistema de transporte público es eficiente o una infraestructura segura para peatones. Como vemos, todo termina siendo verdadero, todo termina siendo positivo y afirmativo. Por ende, la oración final quedará también verdadera. Y pues el resultado en lenguaje simbólico, en lenguaje natural, sería lo mismo como hubiera sido el desarrollo del primer ejercicio. Como vemos aquí tenemos otro ejemplo en donde la T sería falsa, pero la R y la S serían verdaderas. En este caso, pues la oración final quedaría como un sistema de transporte público es eficiente o una infraestructura es segura para los peatones si y solo si la movilidad segura no busca prevenir los siniestros viales. Como vemos, el final de la oración es falso, es negativo, es negación. En este caso, pues entonces todos los resultados serían verdaderos, a excepción de la oración final, la oración completa, que sería falsa. Así sería sucesivamente con cada uno de los ejemplos en los que modificáramos las promesas y sus valores de verdad. Iríamos viendo si los resultados finales son negaciones, son negativos, o si son afirmativos y son positivos, para así determinar si son verdaderos o falsos. Como por ejemplo tenemos en el penúltimo ejemplo en el que R y S son falsos y T es verdadero. El primer grupo de la oración quedaría como un sistema de transporte público no es eficiente o una infraestructura no es segura para los peatones si y solo si la movilidad segura busca prevenir los siniestros viales. Como vemos la primera parte de la oración, es decir, R o S es falsa, está negando. Pero pero la parte final de la oración pues también termina siendo negativa, porque termina siendo afectada por la anterior parte, la cual es R o S. Bien, y una vez teniendo ya toda la tabla de verdades completamente llena, debemos pasar ahora al simulador de la UNAD, la cual pues es una herramienta la cual nos permite descubrir distintos argumentos y oraciones simbólicas para descubrir su tabla de verdad. Y gracias a esto descubrir si la oración o el argumento se trata sobre una tautología, una contradicción o una contingencia. Una contingencia, no, una tautología básicamente es cuando todos los resultados en todas las combinaciones posibles son verdaderos. Una contradicción es cuando todos los resultados posibles en todas las combinaciones posibles son falsos. Y una contingencia es básicamente cuando algunos resultados son verdaderos y algunos son falsos. En este caso, si miramos el simulador, vemos que los resultados finales suelen estar intercalados entre verdaderos y falsos. No todos los resultados son verdaderos y no todos los resultados son falsos. En este caso, el resultado final del ejercicio número 1 sería una contingencia. Muchas gracias.